Hola, mi nombre es Hayami Shanti Fren Castañeda, soy estudiante de la licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas en la Universidad de Univer Millennium Cuautitlán y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del delito de contrabando en México, cómo se encuentra regulado, qué es, cómo se maneja, cuándo se da y cuáles son las opciones que se tienen para demostrar lo contrario o en caso de que sea cierto, las opciones o medios de defensa para este. Comenzaremos por ver el marco jurídico del el delito que en este caso estamos viendo, que es el contrabando. El delito de contrabando en México se encuentra regulado por su naturaleza dentro del Código Fiscal de la Federación. Específicamente se encuentra regulado dentro de los artículos 102, 103 y 105 del Código Fiscal de la Federación. El contrabando, sus presuntivas y sus equiparables son los delitos federales. Por contrabando podemos entender el introducir o extraer mercancías sin cumplir los requisitos exigidos por las leyes fiscales correspondientes, es decir, el importar o exportar mercancías de manera ilegal que no cumplan con las características necesarias para poder entrar o salir de un país. En general, el delito de contrabando puede afectar directamente a los ingresos que puede percibir el Estado en base al cobro de contribuciones. La economía nacional también puede afectarla y la protección al mercado nacional, es decir, la protección de mercancías ilegales dentro del país, puesto que normalmente el tipo de contrabando más común en México es el contrabando ya sea de armas o drogas, por lo que dentro del Código 102 de la Federación estamos hablando que este delito se trata de carácter doloso, es decir, el sujeto tiene conciencia y voluntad de lo que realiza, de la conducta que está realizando. Por lo tanto, hablamos de que las personas que realizan contrabando de mercancías están 100% conscientes de que el acto que están realizando es de manera ilegal dentro del país, es decir, por eso se le llama contrabando. Nos referimos a mercancías cuando comprende todo género vendible o cualquier otra cosa mueble que se hace objeto dentro de trato o venta. Dentro del contrabando podemos encontrar lo que es la presunción del contrabando, es decir, dentro del artículo 103 se contemplan 20 hipótesis como presunciones de delito de contrabando, como podría ser cuando la autoridad descubre mercancía extranjera dentro del territorio nacional, pero esta no tiene documentación que ampara de manera legal el cruce de aduanas o que acredite su estancia legal en México. Otro supuesto de contrabando puede aplicar exactamente dentro de la carrera de comercio exterior, lo que es el contrabando por no retorno, es decir, en general cualquier tipo de exportación o importación puede llegar de manera temporal al país, lo que quiere decir que están amparando de manera legal la estancia de su mercancía por un lapso de tiempo dentro del país. Al terminar este lapso de tiempo, si la mercancía no es retornada al país de su origen y llega a exceder el límite de tiempo acreditado dentro del país, es ahí cuando hablaríamos de contrabando por no retorno o suposición de contrabando. Es decir, yo envié mi mercancía alrededor de 3 meses a Estados Unidos, mi mercancía debe de regresar después de esos 3 meses de no regresar y permanecer dentro de territorio extranjero, estoy hablando de contrabando. Hablando en temas generales y dentro de el ámbito de la carrera estamos estudiando, que es el comercio internacional y aduanas, contrabando nos puede referir a mucho tipo de cosas, es decir, el ingresar mercancía que no está declarada de manera legal en nuestro pedimento y decir que estamos ingresando alrededor de, como un ejemplo, estamos ingresando alrededor de 200 celulares, pero realmente estamos ingresando 400 celulares, estamos metiendo de manera ilegal mercancía al país, lo que quiere decir que es contrabando. Otro ejemplo muy claro sería el declarar que yo estoy pasando almohadas cuando en realidad llevo pantallas, es decir, estoy pasando de manera ilegal mis mercancías, no está siendo legal y no está cumpliendo con las normas necesarias que amparan que mi mercancía cruce la aduana y entre al país. De acuerdo con el Código
o el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación, los delitos de contrabando están penalizados y el delito de presunción de contrabando de igual manera se encuentran penalizados. Estos pueden ser sancionados con una pena de prisión que puede ir desde 3 meses hasta 9 años, dependiendo del monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas. Dentro de toda esta información, cabe aclarar que la pena puede aumentar de 3 meses a 3 años de prisión cuando se comete el contrabando con violencia física o moral hacia las personas, de noche o por un lugar no autorizado de entrada o salida de mercancías al país, o usando documentos falsos o por 3 o más personas. Es decir, si el contrabando se genera por un grupo de personas, esta pena puede aumentar desde 3 meses hasta 3 años de prisión. Es por esto que en general el contrabando y este tipo de delito es un delito muy visto, muy manejado, muy relacionado con el ámbito de comercio exterior, puesto que las aduanas son la principal zona o la única zona legalmente por la que las mercancías pueden ingresar a un país. Es decir, habrá mucho tipo de mercancías que deban ingresar al país, pero siempre y cuando entren cumpliendo las normas, las reglas que impone cada país. No se va a considerar contrabando. De no ser así, la mercancía que entre y no cumpla con todas las características necesarias siempre va a ser considerada como contrabando y en cada país existen diferentes tipos de normas, de reglas y de sanciones para este tipo de delito. En México es un país que tiene y es activo en el delito de contrabando, por lo que quiere decir que tiene diferentes medidas que toman para cada tipo de delito, porque existen, como lo mencionamos anteriormente, los delitos más comunes de contrabando en México son el contrabando de narcóticos y el contrabando de armas. Principalmente tenemos el vecino de que es una gran potencia mundial, que es Estados Unidos, y dentro de este país y con este país más bien se ha visto involucrado en mucho tipo de contrabando, es decir, de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. Por lo tanto, Estados Unidos y México han implementado un sistema de seguridad que son certificaciones en contra del terrorismo y contrabando, que son medidas de seguridad preventivas para evitar este tipo de situaciones o este tipo de delitos se sigan dando de manera habitual en estos países. Bueno, y aquí tenemos una pequeña introducción y hablamos acerca de lo que es el contrabando y la presunción de contrabando, sobre sus sanciones, cómo funciona y qué es en general. Espero que les haya gustado y gracias.